Si quieres correr un 5K más rápido, dejarte la piel acumulando kilómetros lentos no va a funcionar. Tu cuerpo se ha acostumbrado a ir despacio. Para romper tu cronómetro necesitas activar tus fibras rápidas y la única forma de lograrlo es con el entrenamiento de series adecuado. En este video te voy a dar las 3 sesiones de intervalos exactas que van a desbloquear tu velocidad. Olvídate de los rodeos, prepárate, porque empezamos ya. Antes de ponerte las zapatillas, hay una regla de oro que debes entender. Estas series no se corren a ciegas, ni al sprint máximo hasta caerte muerto. Se corren a tu ritmo objetivo de 5K. Es decir, la velocidad exacta a la que quieres cruzar la meta en tu próxima carrera. Si tu meta es hacer 5K en 25 minutos, tu ritmo objetivo es de 5 minutos por kilómetro. El segundo secreto es la recuperación. El descanso entre series no es tiempo perdido, es lo que permite a tu corazón y a tus músculos asimilar el esfuerzo para volver a dar el 100% en la siguiente repetición. Si te saltas el descanso o lo haces demasiado rápido, destruirás el entrenamiento. Con todo esto aclarado, vamos con la primera sesión en pista. Empezamos con la serie 1, a la que llamo, el despertar. Es la sesión perfecta si nunca has hecho intervalos o si vienes de un parón. El menú es simple, vas a hacer de 6 a 8 repeticiones de 400 metros. Es decir, una vuelta completa a una pista de atletismo tradicional. ¿A qué velocidad? Aquí viene el truco. Vas a correr cada 400 metros un punto más rápido que tu ritmo actual de 5K. Si tu ritmo de carrera normal es de 5 minutos el kilómetro, intenta clavar estos 400 metros a un ritmo de 4:45 o 4:50. Entre cada vuelta, vas a descansar exactamente 90 segundos, caminando o trotando muy suave para limpiar el ácido láctico. El error más común aquí es salir como un misil en la primera vuelta y terminar arrastrándote en la última. Si la primera repetición la haces en 1 minuto y 40 segundos, la última debe salir igual o más rápida. La consistencia es lo que construye la resistencia a la velocidad. Cumple con estas 8 vueltas y tu cuerpo recordará lo que es rodar rápido. Pero si ya dominas esta distancia y quieres simular la dureza real de la carrera, subamos el nivel. Llegamos a la serie 2, el simulador. Esta es, sin duda, la sesión reina para cualquier corredor de 5K. Aquí es donde se separa a los que solo quieren terminar de los que quieren destrozar el cronómetro. El objetivo es completar de 4 a 5 repeticiones de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro completo por cada serie. La clave de este entrenamiento es la precisión. Tienes que clavar cada 1000 al ritmo objetivo de 5K que definimos al principio. Ni un segundo más rápido, ni un segundo más lento. Si buscas un 5K de 20 minutos, cada repetición debe ser de exactamente 4 minutos. ¿El descanso? 2 minutos completos. Puedes caminar o quedarte de pie, pero asegúrate de bajar las pulsaciones. Te advierto algo, la repetición número 3 y la 4 te van a quemar las piernas. Ahí es donde tu mente te va a pedir que bajes el ritmo. Pero recuerda esto, mantener la velocidad en ese punto de fatiga es exactamente lo que te dará la fuerza para aguantar el último kilómetro el día de la carrera. Si logras completar 5 repeticiones de 1 kilómetro a tu ritmo de meta, te garantizo que estás listo para firmar tu nueva marca personal. Pero si eres un corredor experimentado y buscas un reto extremo para llevar tus pulmones al límite, prepárate. Llegamos al territorio de los valientes. La serie 3, el rompe límites. Esto es un entrenamiento en pirámide, diseñado exclusivamente para acostumbrar a tus piernas a correr rápido bajo una fatiga extrema y enseñarle a tu cuerpo a tolerar el ácido láctico. La estructura es la siguiente, vas a correr 400 metros, luego 800, subes a 1200, bajas a 800 y terminas con otros 400 metros. Aquí la estrategia lo es todo porque los ritmos cambian. Las series más cortas, las de 400 metros, se corren a ritmo de 3K, es decir, muy rápido, casi al límite. Las series de 800 y 1200 metros se corren estrictamente a tu ritmo objetivo de 5K. El descanso será fijo, 2 minutos de caminata entre cada escalón de la pirámide para recuperar el aliento. El verdadero peligro está en los 1200 metros. Es el pico de la montaña. Cuando termines esa repetición vas a sentir que no puedes más, pero el truco psicológico es que al bajar a la serie de 800 metros, tu mente sentirá que el trabajo es más corto y fácil. Si logras mantener el ritmo en el último 400, habrás ganado una fuerza brutal para el sprint final de cualquier carrera. Esta pirámide es destructiva pero sumamente efectiva. Sin embargo, da igual cuál de estas 3 series elijas si cometes el error del que te voy a hablar ahora mismo, porque te vas a lesionar seguro.
El error más grave que veo cometer a los corredores es meter estas series 3 veces por semana pensando que así serán más rápidos. Error absoluto. Las series destruyen tejido muscular para que luego se reconstruya más fuerte. Si no le das descanso al cuerpo, te vas a lesionar en menos de un mes. Haz estas sesiones máximo una vez por semana. Y por favor, ni se te ocurra empezar estas series en frío. Salir a tope sin preparar el cuerpo es una invitación directa a una rotura de fibras. Tu rutina obligatoria antes de activar el cronómetro debe ser 10 minutos de trote muy suave, 5 minutos de movilidad articular y estiramientos dinámicos y 3 progresivos de 50 metros para despertar el corazón. Nada más. Si haces esto bien, en solo 4 semanas vas a notar cómo el ritmo que antes te asfixiaba, ahora lo mantienes con total control. Elige la serie que mejor se adapte a tu nivel actual y sé constante. Ahora te toca a ti. Déjame abajo en los comentarios cuál es tu marca actual en 5K y cuál es tu objetivo para este año. Te leo y te ayudo a ajustar tus ritmos. Dale like si te ha servido este video y suscríbete al canal para no perderte el próximo entrenamiento de velocidad. Nos vemos en la pista.